TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10, todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y el uso horario que ahí se utilice. Pues bien, traemos esta noche a la querida teleaudiencia nacional e internacional un importante tema histórico-cultural que hemos bautizado la masonería en las fechas morazánicas. Y para hablar de este tema histórico-cultural, hemos invitado a 4 distinguidas personalidades hondureñas que son aquí a mi derecha el doctor Roberto Álvarez González, venerable de la Logia Francisco Morazán número 11, Oriente de Honduras. Seguidamente el abogado José María Díaz Castellanos, ex gran maestro de la Gran Logia y de la Terencio Sierra número 6. Seguidamente don José María Urbina, primer teniente comendador del Supremo Consejo del grado 33. Y por último tenemos a don Félix Escobar Rosales como maestro, a quien les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos sean a su programa Economía y Cultura. Vamos a ver si me alcanza la mano para don Félix. Gracias. Pues bien, para el simple ciudadano de la calle continúa siendo una especie de misterio, entre comillas lo de misterio, después de varios siglos, la existencia y el funcionamiento de las logias masónicas. Ya sea que se hable de la francmasonería universal o del rito de los escoceses o de cualesquier otros ritos. En consecuencia, también es una especie de misterio la existencia real o actual de las logias masónicas en Honduras y la hipótesis creciente que Francisco Morazán fuera un notable masón. Con el propósito sincero de ayudar a despejar estos enigmas, hemos invitado dentro del marco pluralista que caracteriza el programa Economía y Cultura a unos venerables personajes de carne y hueso que articulan y dirigen la respetable Logia Francisco Morazán número 11 del Oriente de Tegucigalpa, coincidiendo con las fechas patrias y la conmemoración del nacimiento del héroe Francisco Morazán Quesada, para conversar en forma condensada, sintética sobre la historia de la masonería en Honduras, en América Central, en España y en otras partes del mundo, según el tiempo lo permita. Tenemos pues las intervenciones de estos venerables, respetables caballeros. Supongo que lo va a hacer don Roberto en la introducción originariamente. Aquí, así que sería usted, don Roberto, quien se dirigiría originalmente a la teleaudiencia nacional e internacional. Esta es su cámara. Muy buenas noches, licenciado Segisfredo Infante. Es un honor estar en su programa. Le agradecemos enormemente la oportunidad que nos da para poder dirigirnos a su noble y prestigiado auditorio. Realmente nosotros queremos enviar un mensaje a toda su teleaudiencia sobre lo que es en sí la masonería. La masonería es una orden, una institución universal que tiene como objetivo desarrollar en el ser humano todos los aspectos filosóficos y filantrópicos, y está fundamentada en 3 aspectos, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya en el siglo pasado, a inicios del siglo XX, un querido hermano nuestro, José Ángel Zúñiga Huete, expresó estos principios fundamentales de la masonería, la libertad, la igualdad y la fraternidad, en una frase que ha trascendido la historia. Él expresó: sin libertad la humanidad se esteriliza y el progreso se estanca. Sin igualdad el ser humano se degrada y sin fraternidad el hombre se destruye. Cuando él dijo sin libertad la humanidad se esteriliza y el progreso se estanca,
es porque el concepto de libertad está fundamentado específicamente en aquello que otro querido hermano José Martí expresó. Se es libre cuando se es culto, de manera tal de que sin libertad la humanidad se esteriliza y el progreso se estanca, porque en una sociedad no hay cultura y se estanca la evolución. Sin igualdad el ser humano se degrada porque es un principio masónico, la igualdad ante la ley, la igualdad ante la vida, la igualdad de oportunidades, de derechos y deberes. Y sin fraternidad el hombre se destruye, porque la masonería es una orden universal que plantea fundamentalmente ese concepto, la fraternidad humana. Todos los masones nos denominamos hermanos. Nos llamamos hermanos porque consideramos que es el vínculo más sagrado que debe de unir a la especie humana. A través de la hermandad nos apoyamos para poder desarrollar todas nuestras facultades. Para nosotros es importante estar en su programa porque en el caso particular suyo, estimado historiador Segifredo Infante, usted es parte de nuestra familia masónica, ya que su querido padre fue miembro de la masonería, un miembro destacado, un hermano nuestro, y de tal manera que usted se convierte en un sobrino de la masonería universal. Muchísimas gracias. Como ustedes verán, el título de la masonería en las fechas morazánicas, justamente ayer los amigos de la logia masónica Francisco Morazán fueron a coronar la estatua de Francisco Morazán a las 10 de la mañana. Teníamos entendido que los camarógrafos de Canal 10 iban a llegar a las 10. Llegaron, pero no a las 10, y entonces a quienes entrevistaron fueron a los de la Sociedad Literaria de Honduras, de la cual usted es miembro. Yo soy miembro honorario de la Sociedad Literaria. Pero no llegaron los camarógrafos a la hora exacta en que se les había dicho que llegaran. O algún problemita tuvieron de seguro en el tráfico del día de ayer. Pero el caso es que estos amigos de la logia masónica Francisco Morazán pues siguen de alguna manera el sendero y las enseñanzas de Francisco Morazán. Pero aquí surgen algunas preguntas que nuestro otro invitado, el abogado José María Díaz Castellanos, nos va a ayudar a despejar. En la historiografía como ciencia se necesita el respaldo documental para hacer alguna afirmación. Incluso en este libro, el libro negro de la francmasonería, que lo encontré en medio de mis libros desperdigados este día, estuve buscándolos, tengo algunos libritos aquí, se dice que hay una prehistoria de la masonería y una historia. Y cuando se refiere a la historia es porque hay documentación fidedigna que ampara las fechas de fundación de la francmasonería, del rito escocés, del rito irlandés, etc. Entonces, hay algo que respalde que Francisco Morazán fue efectivamente un miembro de la masonería o de alguna logia masónica. Esta es una pregunta para aclararla ante la teleaudiencia nacional e internacional, porque pues existen esas dudas todavía en la ciudadanía, en la historiografía nacional y en lo que diríamos en el gremio de los historiadores, sin mencionar nombres, desde luego. Sí, abogado. No vamos a mencionar nombres, pero sí, efectivamente hay una minoría de historiadores que todavía sostienen que Morazán no fue masón. La masonería también, en la masonería hay historiadores que sostienen que Morazán sí fue masón. Yo diría que la masonería en Honduras comienza con Francisco Morazán, allá por el año 1826. Se menciona de que fue iniciado con Nicolás Raúl y con José Trinidad Cabañas. Y el documento, quizá el documento más importante que tenemos, es el testamento de Morazán, que tiene fecha del 15 de septiembre de 1842, cuando se dice que hay que adorar al arquitecto del universo. Y los masones, efectivamente, para referirnos a Dios, no le decimos Jehová, no le decimos, porque como respetamos las religiones de todos,
entonces simplemente nos referimos como el gran arquitecto del universo, y también por la época en que Morazán se desempeñó, en el sentido de que había problemas en ese tiempo con la iglesia por cuestiones de la independencia, y entonces seguramente los masones eran perseguidos por ser masones, efectivamente, y entonces no es que tenemos un documento que Morazán ha firmado, pero sí se deduce de su testamento que era masón, y eso lo ratifican los libros de hace 100 años que vienen comentando, y lo ha ratificado la Confederación Masónica Americana. Todos los masones de América nos hemos reunido para discutir ese tema, y al final estamos convencidos de que sí fue masón, y por tal se ha declarado a Francisco Morazán masón latinoamericano. La masonería está vinculada con Francisco Morazán, tanto en la Fundación Morazánica como en el Museo Casa de Morazán, que está ahí enfrente de lo que fue el Cine Vanidades, y en este momentito pues yo, representando la masonería, integramos el Museo Morazán, donde estudiamos y atendemos estudiantes de los colegios y les hablamos de lo que es la masonería y la importancia que desempeñó Francisco Morazán en su tiempo, y de lo que debe Francisco Morazán de aquí en adelante. Por ejemplo, es un reto para la masonería, reto para el gobierno y reto para los historiadores el hecho de que en 5 años, si hoy estamos a 195 años de independencia, en los 200 años de independencia, la masonería reclama su presencia en la conmemoración de los 200 años de independencia de Centroamérica. De esto deriva otra preguntita, y aquí sí voy a mencionar nombre. Dionisio de Herrera, ustedes también lo tienen incluido en algunos de los documentos. He estado leyendo un poquito de todo estos días, y sobre todo este día, para que vean que soy obediente y no deliberante. Tienen a Dionisio de Herrera como hermano masón, pero Dionisio de Herrera llama a un sacerdote a confesarse a la hora de morir. ¿Hay alguna contradicción en eso o no hay contradicción? No vemos contradicción, porque casi todos los masones han sido católicos. Francisco Morazán también lo consideramos que fue católico. Y entonces no vemos contradicción, e incluso la mayoría de los masones son católicos. Sí. Entonces en eso no, pero sin embargo aclaramos que como no somos una religión, por ejemplo en la masonería hay bastantes judíos, y entonces no mezclamos temas religiosos, sino que le decimos, cada masón busque su religión, que la masonería no está para salvar tu alma te la va a salvar tu religión. La masonería está para formar hombres virtuosos, hombres de bien, como fue Francisco Morazán, segundo jefe de Estado de la República Federal de Centroamérica, y como fue Dionisio de Herrera, que reclamo yo del Congreso Nacional para que lo declare padre de la patria por haber sido el primer jefe de Estado y haber emitido la Constitución de 1825, que es una constitución morazanista y que posteriormente fue derogada por los opositores de Morazán con la Constitución de Francisco de Herrera de 1839. Y me decía aquí el amigo que tengo más cercano, don Álvarez González, que un hijo de Francisco Morazán era dirigente de la logia masónica de Quetzaltenango. Entonces eso le daría coherencia a toda esta información que nos ha estado ofreciendo el abogado. Eso me lo dijo en aquella conversación que sostuvimos hace aproximadamente como 20 días. Sí, efectivamente, Francisco Morazán, en su vida, en su actuar, demostró la incorporación a su pensamiento y a su actuar de lo que es en sí la masonería. En aquella época, cuando él fue presidente de Centroamérica, viajaba frecuentemente a la zona de Quetzaltenango, que fue considerado el 6º estado de la Federación Centroamericana. Y la historia cuenta que pues él procreó un hijo, y de la descendencia de ese hijo surgió el primer venerable maestro de una logia que es centenaria,
y que lleva el nombre de Fénix número 2. Cuando nosotros vemos y analizamos el pensamiento de Morazán, podemos retrotraer a la mente que en la zona de Quetzaltenango, exactamente en el ayuntamiento, hay una placa con un pensamiento de él. Y ese pensamiento es un pensamiento masónico. Dice: los ideales son como la vida, eterna y continuada. Y también podemos ver que el 14 de septiembre de 1842, cuando él estaba en el preámbulo del asesinato, y es sacado en la madrugada del 15 de septiembre para ser fusilado, Villaseñor le dice: general, vamos a morir. Y Morazán contestó: no, vamos a la eternidad. Esos principios y esos conceptos son conceptos eminentemente masónicos que ratifican que nuestro héroe fue un venerable hermano de la masonería universal. Muy bien. Una cosa que me ha sorprendido sobremanera, mientras no nos llamen a pausa, seguimos conversando. Y esta es una pregunta que se la quiero formular a don José María Urbina. Tengo una semblanza del presbítero doctor Francisco Calvo, grado 33, fundador de la masonería en Centroamérica, escrito por el profesor José B. Vázquez, también del grado 33, en el año 1966. Esto me ha asombrado, aunque este librito lo he tenido durante muchos años y décadas en mi biblioteca, pero hasta hoy me puse a revisarlo. Me ha asombrado que el fundador de la masonería de América Central, don Francisco Calvo, sea justamente un sacerdote católico, y parece que hijo de otro sacerdote católico. Entonces tal vez nos podría hablar don José María Urbina sobre este asunto. ¿Cómo es esto que la Iglesia Católica ha tenido problemas con la masonería, o se ha dicho que la masonería con la Iglesia Católica, pero ocurre que el fundador de la masonería de América Central es un sacerdote católico? Eso me ha asombrado, para que vea que siempre hay posibilidad de asombro filosófico o de asombro histórico. Muy buenas noches. Un placer estar esta noche en su programa. A mí también. Licenciado. Definitivamente, José Valentín Vázquez, el autor de ese librito, fue fundador de la logia Francisco Morazán número 11. Y no solamente la Francisco Morazán número 11, sino que también fue fundador de la logia Fraternidad número 10 del Oriente de la Lima Cortés. Este hermano, iniciado en Guatemala, y que autor del libro este de Francisco Calvo, a quien yo conozco su tumba en San José de Costa Rica. Precisamente cuando cumplió 100 años de existencia de la logia, una de las logias en San José de Costa Rica que él fundó, y fuimos a depositarle esa fecha una corona en la tumba de Francisco Calvo, y fuimos hermanos de Centroamérica. No es para la masonería creer, pues, admirarse sobre el asunto, sobre Francisco Calvo. No solo Francisco Calvo fue fundador de muchas logias, hay otros presbíteros de América del Sur que fueron eminentemente masones y fundadoras de muchas logias de América del Sur. Calvo fue arzobispo de la diócesis de Comayagua.
estuvo muchos años acá. Él ayudó a fundar la primera logia Morazán 14, aquí en Honduras. Esa fue la primera antes de la Logia Igualdad. Exactamente, esa fue la primera logia. La Igualdad es ya de la segunda etapa de la masonería, aquí en Honduras, la número 1, que ya tiene 100 años. Y no solo la Igualdad, ahí está la de 100 años, la Agustín Didier número 3 del Oriente de la Ceiba, ya tiene 100 años de existencia. Y también esa logia fue manejada por presbíteros. Sí. Interesante. Sí. Así que para nosotros pues no es una alarma, ni una extrañeza en cuanto a que los sacerdotes fueran miembros de nuestra orden. Definitivamente que no. Ellos estuvieron a gusto, muy tranquilos, y al final, pues, claro, su profesión era sacerdotes y ellos actuaron como sacerdotes. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos.
Bien, estamos conversando sabrosamente sobre este tema de la masonería, de la relación con Francisco Morazán y con otros personajes históricos, tanto de Honduras como fuera de Honduras, porque sabemos que la mayoría de la gente en nuestro país no sabe casi nada de esto. La historiografía oficial de Honduras no hace reflexión de los vínculos de algunos personajes históricos hondureños y centroamericanos con la masonería o con las logias masónicas. Entonces, es pues harto interesante que por primera vez en la televisión educativa nacional, y quizás sea el único canal de Honduras, en donde por primera vez está abordando con tranquilidad, con seriedad y en la medida en que el tiempo lo permita, con alguna profundidad, el tema de la masonería. Tenemos a don Félix Escobar Rosales, olanchano de pura cepa, maestro de la logia masónica Francisco Morazán. No sé si quisiera añadir algunas palabras para que, aunque dijo que solo quería venir a respaldarnos en este programa, que no quería hablar, pero no sé, nos daría pena que no dijera unas 4 palabras para la teleaudiencia nacional e internacional, don Félix. Buenas noches, selecto auditorio de TEN Educativa. Buenas noches, licenciado Segifredo Infante. En primer lugar, estoy disciplinado a escuchar los grandes valores de Honduras, ¿verdad? Y precisamente de la masonería. Y yo quiero decir que la masonería en Honduras se está desarrollando de una forma muy sólida, ¿verdad? Y la formación que uno tiene en la masonería es eminentemente fuerte, porque es precisamente una formación moral y filosófica. Yo me inicié en 1994, me siento orgulloso y muy alegre de estar participando en la masonería, porque me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y realmente le agradezco y le agradecemos en nombre de la Secretaría de la Logia Simbólica Francisco Morazán, número 11, su invitación. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer. En algún momento, un artículo que publiqué un domingo en la Tribuna Dominical, mencioné que el encuentro con ustedes me había como caído del cielo, porque pues yo sabía que mi padre era masón, creo que vino siendo masón desde España en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera. Primero vino a Quetzaltenango, después a Tela, y finalmente termina, por así decirlo, militando en la logia masónica Paz Barahona de San Pedro Sula. Esto me lo terminó de confirmar Mauricio Weisenblut, pero yo no había tenido pues la oportunidad de conversar con los masones, exceptuando con algunos amigos en forma individualizada, como don Julio Rodríguez Ayestas, con quien cultivamos una amistad durante muchísimos años y a veces hacíamos algunas bromas. Por cierto que en nuestro medio durante décadas se ha dicho que yo pertenezco a alguna logia masónica. Y se ha dicho, ¿y a qué logia masónica pertenece Segifredo Infante? Pero de nada sirve que yo les aclare que no pertenezco a ninguna logia, y parece que no les interesa cuando les digo que mi padre fue masón y que esa era una de las razones por las cuales nunca pudo regresar a España, porque el generalísimo Francisco Franco, a quien yo no le guardo ningún rencor, por supuesto, pero por razones particulares de su política respecto de los masones y de los judíos, mi padre nunca pudo regresar a España, así que murió en Honduras, porque a los masones, a todos se les hacía un juicio sumario, a los republicanos, pero si el republicano además era masón, entonces no se le hacía ningún juicio sumario y simplemente se le fusilaba. Esa era la razón sin razón del señor Francisco Franco, porque tengo entendido, no traje el libro, aquí hay uno de ellos, la masonería, que Francisco Franco quiso ingresar a la logia masónica
en 2 oportunidades y que sus mismos compañeros militares de la élite militar española se opusieron en las 2 oportunidades a que él ingresara a la masonería, y de ahí le agarró un rencor cafre, por así decirlo, contra los masones y los empezó a perseguir. Y lo mismo sucede con los judíos. Aquí tengo una anécdota. Él asociaba a los judíos y a los masones axiomáticamente o automáticamente. A ver si encuentro el documentito. Bueno, parece que se me ha extraviado el documentito, las frases de Francisco Franco para referirse a la masonería. Aliado al judaísmo internacional y al marxismo internacional. Se me ha desaparecido el documentito. Entonces, no sé si el amigo abogado don José María Díaz nos quisiera decir algo sobre lo que pasó en España respecto de la masonería y del judaísmo. No, efectivamente. Bueno, con el judaísmo, primero allá en tiempo de la reina Isabel la Católica y del rey Fernando, que decidieron expulsar a los judíos de España en 1492, descubriéndose América, y que hoy el Estado de España está retornándoles la nacionalidad, porque les había quitado la nacionalidad y hoy les está retornando la nacionalidad. Entonces, en esa época tuvo problemas con los judíos, pero también como la masonería, a pesar de ser reciente, si lo comparamos formalmente desde 1717, que se formó la primera gran logia en Inglaterra, de ahí es otra etapa también de la masonería, porque hay todas estas catedrales de Europa construidas por masones. Esa masonería, lo cual los vincula al temple, a los templarios. A los templarios. Pero ya de 1777 para acá viene la masonería con las características actuales, que hay una ley general que todos debemos cumplir a nivel universal y que no podemos cambiar, que se llaman Landmark. Eso se llaman Landmark. Entonces, la masonería se le ha atacado en el sentido de que es una secta y ha sido perseguida, primero por considerar que ha participado en política y segundo, perseguida porque se consideraba que era una secta. Ambas afirmaciones son falsas. La masonería no participa en política. La masonería participa en defender las libertades del hombre, como dijo aquí el venerable maestro de la Francisco Morazán. Las libertades del hombre, los derechos del hombre, el derecho de opinión y de expresarse libremente. Es bonita la masonería, ver a don Félix Escobar, que él en un templo puede ir a decir sus ideas libremente sin que nadie lo critique. Entonces, por eso abunda la intelectualidad ahí y tenemos varios escritores y eso fomenta la intelectualidad. Y entonces yo diría que también aquí en Honduras se menciona que Tiburcio Carías, casi todo el gabinete de Tiburcio Carías eran masones, pero que Tiburcio Carías no quiso iniciarse porque tenía que someterse a los ministros. Y claro, entonces Tiburcio Carías, en tiempo de Carías la masonería era muy fuerte. Pero sí, Juan Manuel Galvez sí fue masón. Sí, Juan Manuel Galvez en 1949, cuando termina Carías, los 16 años de Carías, al 54, 55, cuando empieza Julio Lozano, y el último presidente que tuvimos es Julio Lozano. Pero bueno, la masonería reclama de Morazán, reclama de Dionisio de Herrera, reclama de José Trinidad Cabañas, reclama de Marco Aurelio Soto, de Domingo Vázquez, de Policarpo Bonilla, de Vicente Tosta, de Vicente Mejía Colindres, de Juan Manuel Galvez y de Julio Lozano. Y Miguel Paparahona. Y Miguel Paparahona, que es de los más importantes masones que hemos tenido y que le decían allá en aquella época el Garañón de Cribistán, pero no, se menciona como el que aprueba la moneda en Honduras, como el que aprueba la moneda en Honduras, como el que aprueba el Día del Árbol, como el que aprueba el Día de la Madre. Entonces, esos valores cívicos que hoy tenemos y que recordamos en las escuelas y en el Congreso Nacional, producto de las mociones cuando la masonería gobernó a través de la democracia, porque cada masón tiene que participar en cada uno de los partidos políticos. Y Miguel Paparahona, para mí, de los que admiro yo más, porque Miguel Paparahona es de los que le dice a Tiburcio Carías Andino: mire, doctor Tiburcio Carías Andino,
un Congreso ordinario no puede transformarse en una Asamblea Nacional Constituyente, y hoy se menciona como un defensor de la democracia en Honduras y el que aprueba la moneda y el empira como moneda. Entonces soy admirador de esos presidentes masones como Juan Manuel Gálvez, que es el que declara que ayer, 3 de octubre, no es el que declara el Día del Soldado, por eso fue Tiburcio Carijandino, pero sí dice que el día de ayer era feriado. Claro. Por supuesto, nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su camastro, de su petate, de su tapesco, porque ya regresamos. Vengo con una pregunta para el doctor Roberto Álvarez González. En casi todos los documentos de la masonería que yo he podido ojear, medio leer, se dice que los masones no se inmiscuyen en asuntos políticos vernáculos de los países, ni tampoco se inmiscuyen en asuntos religiosos, que hay una libertad en esa materia, pero de hecho en la vida real han dirigido masones procesos históricos como la Revolución Francesa, como la independencia de Estados Unidos, y algunos de los próceres de la independencia latinoamericana también pues estaban involucrados directamente, como Simón Bolívar, el mismo Francisco Morazán, en los procesos de ya sea de independencia o de unificación de países. Venerable, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, indistintamente van a aparecer algunas portadas en pantalla, pero nosotros vamos a seguir conversando sobre lo nuestro. Correcto. Mire, estimado sobrino, historiador, Sigifredo Infante, antes de darle respuesta a esa interrogante, quiero recordar una anécdota sobre nuestro querido hermano Miguel Paz Barahona. Se dice que cuando él entregó la banda presidencial, le entregó la banda presidencial a otro hermano masón, Vicente Mejía Colindres. Y en el momento que él entrega la banda presidencial, don Vicente Mejía Colindres le dice: doctor, le dice, a partir de este momento,
yo soy el nuevo presidente de Honduras. Miguel Paz Barahona le contestó, efectivamente, señor, usted es el nuevo presidente de Honduras y yo desciendo para ser un ciudadano más. A lo que contestó Vicente Mejía Colindres, ciertamente, señor, usted hoy deja de ser presidente de Honduras, pero desciende no para ser un ciudadano más, sino para ser parte del alma cívica de esta nación. Y se dice que Miguel Paz Barahona entonces se fue a la casa que él habitaba, que por cierto la rentaba aquí en Tegucigalpa, y pues llevó a visitarlo otro hermano masón, Rafael Díaz Chávez. Cuando Rafael Díaz Chávez... Padre de Philander Díaz Chávez. Padre de Philander Díaz Chávez. Cuando Rafael Díaz Chávez vio a don Miguel Paz Barahona que estaba arreglando la maleta, le preguntó, doctor, le dice, ¿qué está haciendo? Estoy preparando ya mi regreso a San Pedro Sula. Solamente tengo un pequeño problema, dijo Miguel Paz Barahona. ¿Cuál es el problema, doctor? El problema es que no tengo dinero para regresarme para San Pedro Sula. Y acababa de entregar la banda presidencial. Entonces Rafael Díaz Chávez le dijo, mire hermano, como nosotros conocemos de su actitud filantrópica y usted cuando tomó posesión de la presidencia nos dijo que su salario lo entregara a los menesterosos, nosotros decidimos entregar el 50% y el otro 50% guardárselo. Así que vamos a llamar a Agapito Villafranca, que en esa época él era el tesorero general de la República. Lo llamaron y entonces le entregaron al doctor Miguel Paz Barahona el dinero que era parte de su labor como presidente. A lo cual el doctor Miguel Paz Barahona, al ver ese gesto, los observó y dijo, es agradable en la vida tener amigos como ustedes. Ambos conceptos encarnan principios de la masonería. Uno, la honestidad, y el otro, la fidelidad masónica. Con respecto a la interrogante, la masonería es la única orden que ha trascendido el tiempo y las fronteras. Es universal. El 80% de los masones del planeta se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se dice que Estados Unidos es una nación construida por masones, es una nación... Que todo Washington tiene simbología masónica. Es una nación de constructores, porque la palabra masón quiere decir albañil, constructor. Implica que el masón es un colaborador del gran arquitecto del universo, que es el principio universal de vida, al que nosotros, pues, es el concepto que nosotros manifestamos acerca de Dios. De manera tal que masones hay de todas las razas, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todos los estratos económicos, de las de los religiones. estratos políticos. He visto en los documentos que hay taoístas. De los estratos políticos y de los estratos religiosos, porque el masón es un libre pensador. De manera tal que no se involucra la orden en sí, en la política ni en la religión, pero como la masonería plantea el principio de la libertad de pensamiento, respeta los principios ideológicos, los principios políticos y los principios religiosos de cada uno de sus miembros. Por eso es que nosotros vamos a observar también que en la historia, por ejemplo, de América Latina, hay hermanos, como el caso de César Augusto Sandino, que fue un hermano masón, y en Managua existe una logia que lleva el nombre de César Sandino. También podemos ver que en Chile, la historia de mitad del siglo XX, un hermano asumió la presidencia de Chile, Salvador Allende, que fue el primer presidente socialista de tierra firme en América Latina, que llegó al poder fundamentado en aspectos eminentemente pacíficos. Y así como ellos, también podemos ver que en Estados Unidos, pues, la mayor parte de los presidentes han sido masones, porque la masonería permite que cada uno de nosotros pueda en un momento determinado
incorporarse a la actividad política para dar su aporte a la nación, para dar su aporte a la sociedad y para colaborar en el mejoramiento de la vida de la especie humana. No sé si usted quisiera hacer algún agregado, abogado. Sí, bueno, es importante mencionar que como somos una escuela, somos una escuela de moral y esos temas como honestidad, puntualidad, valores son temas masónicos, no son temas exclusivamente religiosos, que está bien que busquemos un decálogo, los 10 mandamientos, eso está bien, pero la ética no es un tema exclusivo de la religión. La ética es también un tema de los profesionales. Nosotros los abogados tenemos un código de ética, los médicos tienen un código de ética. Entonces la ética es un tema para discutirlo. Y me parece que la masonería, como bien de la humanidad, quizás debe trascender de sus templos y llegar a las escuelas para enseñar civismo, para enseñar la bandera, para enseñar lo que es la independencia y los valores patrios. Y me parece que esa colaboración la ofrece la masonería al gobierno de la República para crear ciudadanos libres y de buenas costumbres. Muchas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos. Pero no se nos vaya porque la cosa sigue estando bonita. Ya regresamos. Bien, hay un código moral masónico. Solo quisiera leer algunos de los puntos. El primero es adora al gran arquitecto del universo. El segundo es ama a tu prójimo. El tercero, haz el bien y deja hablar a los hombres. Hay un 15 que me gusta mucho. Respeta a las mujeres, jamás abuses de su debilidad y muere antes que deshonrarlas. Este mensaje va para muchos hondureños que andan deshonrando con la lengua a las mujeres solo porque no les hacen caso. El 24 dice, jamás juzgues ligeramente las acciones de los hombres, perdónalas y no las condenes. Solo quería leer algunos para despedirme, pero uno de ustedes va a hacer la despedida, tiene 1 minuto y medio aproximadamente para hacer la despedida final ante la teleaudiencia nacional e internacional. Bueno, voy a hacer la despedida yo, sin embargo, debemos recordar que hay un gran maestro y en este momentito yo soy ex gran maestro, ¿verdad? No soy autoridad, pero sí soy miembro honorario de esta logia que me ha invitado, que es la Francisco Morazán, de la que orgullosamente hoy pertenezco, así como la de la logia Terencio Sierra, y que Terencio Sierra también fue un masón.
Verdaderamente la masonería es maravillosa. Yo pertenezco a muchas instituciones, pero la forma de enseñanza de la masonería es distinto a la forma académica de las demás instituciones. El primer deber del masón es adorar a Dios, que se le dice adorar al gran arquitecto del universo, pero como la masonería es amor y nos tratamos como hermanos, no como licenciados o doctores, entonces decimos aquí que debemos amar a nuestro prójimo. Es importante mencionar que nosotros en nuestro trabajo siempre tenemos una Biblia, como que la Biblia representa esa libertad de pensamiento. Así que en nombre de la masonería hondureña hemos venido a hablar públicamente aquí sobre temas masónicos que se pueden hablar al público, nociones elementales de masonería, eso es lo que hemos hablado. Sin embargo, el cualquiera que estuviera interesado en ser masón, de esa juventud que tenemos, que se acerque a nuestro templo, que tiene las puertas abiertas de la masonería. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero agradecer infinitamente la comparecencia del doctor Roberto Álvarez González, venerable de la Logia Francisco Morazán número 11, al abogado José María Díaz Castellanos, ex gran maestro de la Gran Logia y de la Logia Terencio Sierra número 6, al maestro don José María Urbina, quien tiene 54 años de estar en la Logia Masónica, así que es venerable entre los venerables. Es primer teniente comendador del Supremo Consejo del grado 33, y finalmente a don Félix Escobar Rosales, que aunque se está iniciando, pero ya lleva alrededor de 20 años de estar también en la Logia Masónica. Les agradezco infinitamente a todos ustedes su comparecencia esta noche. Como dicen ustedes, son parte de mi familia, así los considero, por el lado de mi padre, que era masón, José G. Infante, que navega por el Oriente Eterno, según un mensaje que usted me envió por celular. Agradezco a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.